Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Vélez y hoy les voy a hablar acerca de la psicología en el Perú. Para hablar de psicología en el Perú tenemos que remontarnos al año 1553, donde se funda la Universidad San Marco. Desde esa fecha hasta 1920, la enseñanza era más de carácter filosófico, no se abordaba la psicología como un tema más de autonomía, ¿no? De carácter científico. Principales temas pues como el alma, la conciencia, la ética, eran lo que más prevalecía en ese tiempo. Tras la llegada de los españoles y la formación de esa sociedad colonial, trajeron no solo la inequidad, el abuso y el saqueo, sino que hicieron una dependencia a través de castas. Pero también trajeron cosas como la formación educacional a través de escuelas religiosas, escuelas filosóficas, dando origen a los centros de convictorios, ¿no? Convictorios como Carolino en Chile o San Carlos en el Perú, que de alguna otra forma pues fueron centros de acopio para pensamientos intelectuales, donde abordaban temas del desapego, de la libertad filosófica y muchas otras cosas que mencionaban en ese tiempo, pero quien conceptualizó prácticamente lo abordado en esos convictorios fuera Hipólito Unanue, ¿no? Si bien es cierto, Hipólito Unanue no fue psicólogo, pero era médico, naturista, filósofo, pero es más recordado como precursor, ¿no es cierto?, de la independencia. Dejó escritos a través del diario Comercio también acerca del clima, temas muy importantes como la discriminación, el tema racial y el tema de racismo. Ya empezaba a cuajar un poco la idea de identidad social a través de la introspección, ¿no? A gran escala en relación a la época que estaba enmarcándose. En 1890 a 1920 surgen dos movimientos que entran en disputa. Hay una especie de versus entre ambos y son el positivismo y el espiritualismo. El positivismo que enmaraña de alguna otra forma el desapego hacia lo trascendente, hacia lo filosófico y aborda más las leyes de la experiencia. Personajes como eh, Luis Miguel Quesada, Emiliano Valdizán, el mismo González Prada, ¿no es cierto?, surgieron en este movimiento. Mientras que en el espiritualismo encontramos a personajes como Alejandro Deusto, quien introdujo este movimiento al Perú, basándose en una ideología eh, europea llamada bersonismo, ¿no? Creada por Bergson, francés el tipo, que mencionaba acerca de la materia, el tiempo y el movimiento, que eran fundamentales para la duración de nuestra representación existencial. Entonces ya era un carácter más filosófico. Es así que en el año de 1930 surgen personajes que empiezan a calar, de alguna otra forma, a trabajar la conciencia psicológica y a fomentarla como una ciencia. Personajes como Walter Blumenfeld, ¿no es cierto?, alemán que escapara de su país tras la persecución nazi y trajera ideas de avanzada, diera formación a la carrera de psicología con un tema más de carácter científico. Introdujo la psicología experimental, el tema de la psicología psicométrica, ¿no es cierto?, y todas esas corrientes de avanzada que venía dándose en Europa. De 1930 a 1950 la psicología empezó a tomar auge en el Perú, empezó a tomar mayor presencia y personajes como Emiliano Valdizán y en sus escritos o sus estudios, mejor dicho, del comportamiento psicopatológico del aborigen o el mismo Humberto Rodondo con el tema de psiquiatría social, abordando el carácter de la realidad del provinciano y la problemática que presentara este a través de la transculturación, de la frustración, de las expectativas, de la misma envidia, de los prejuicios que se encontraba a su paso, pues fue definiendo un poco el tema de psicología social.
Ahora, otro personaje que también marca mucho fue el tema de Honorio Delgado. Honorio Delgado, que se dejó atrapar mucho por el pensamiento de Freud en 1915. eh, eh, Deja escritos o publica, mejor dicho, sus escritos acerca del psicoanálisis, siendo el primero en publicar algo relacionado al tema en Latinoamérica. En 1922 eh, trabaja con el tema del psicoanálisis de Freud por más de 10 años, pero nuevamente regresa a sus orígenes del espiritualismo porque consideró que el psicoanálisis carecía de argumentación experimental a través de la observación y eso llevó a que él regresara precisamente a, a esa corriente más espiritualista. Hay que entender que también Honorio Delgado ya venía ya con influencia de psicólogos alemanes de ese mismo carácter, como es el caso de Gaspar, de Chendel o del mismo Schneider, ¿no? Bueno, la psicología como tal empezó a tomarse de mayor presencia en 1963 cuando se da la primera cátedra y se funda la primera facultad de psicología en la Universidad de San Marco. Una vez de ahí empezó a darse a conocer por las distintas universidades del país. En 1980 se funda el Colegio Médico o el Colegio de Psicólogos del Perú, ya dándole un carácter más de autonomía y de ciencia. Bueno, eh, podríamos decir que ya la psicología ya enmarca precisamente un carácter de suma importancia, ya no es simplemente vista como un carácter filosófico, sino ya es como una ciencia y en un mundo donde vivimos enmarallados en un estrés constante, pues la psicología sirve mucho de soporte para dar solución a eso. Espero que les haya gustado y me despido con un caluroso abrazo. Muchas gracias.